empezamos esta presentación de Cielo Adentro, de Valeria Correa Cid. Bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos, por llenar la fabulosa y estupenda librería Alberti. Muchísimas gracias a la librería, muchísimas gracias a Lola, gracias a todo el equipo que forma parte de la librería Alberti y que hace este lugar pues una referencia indispensable dentro del mundo de las letras en España. Seguimos con las luces encendidas, así que estamos bien, todos estamos bien. Si acaso pasara algo, pues no se dirijan hacia allá, vayan hacia la luz, mejor dicho. Bueno, muchísimas gracias sobre todo a Valeria Correa Cid por apostar por una pequeña editorial que es esta Isla Elefante, que con este número, con Cielo Adentro, con este estupendo libro, cumple su número 20 en lo que es la colección principal del sello editorial. Es una editorial que arranca hace muy poquito, en el año 22, y que se centra sobre todo en poesía contemporánea, de manera exclusiva yo diría, y que vamos a empezar ahora también con traducciones, poesía contemporánea en castellano. Y pues la oportunidad de editar a Valeria implica, pues yo creo que consolidar junto con otros nombres ya la colección. Es de verdad un placer y un honor haber podido trabajar en este libro. Y volviendo una vez más a la librería, quiero decir que el apoyo que reciben los pequeños sellos como Isla Elefante por parte de instituciones culturales como la librería Alberti, pues es también inestimable, ¿no? En el sentido de que nos han tratado siempre como si fuéramos una editorial grande, no ha habido ninguna distinción y en ese sentido, pues, qué más que decir gracias una vez más, ¿no? Y ustedes por estar aquí, por estar atentos a este libro. Bueno, me parece que Valeria es amiga de la casa y de muchos de ustedes. Quizás destacar que, por ahí empezaremos hablando, de que Valeria transita entre la narrativa y la poesía, entre los diferentes géneros que también imparte en talleres. De sus extensos logros, quizá destacar que sus relatos La condición animal fueron seleccionados para el 4º Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, que fue finalista del Premio Setenil en 2017, que ha publicado en Páginas de Espuma, y aquí tenemos algunos de los amigos de Páginas de Espuma con nosotros esta tarde, gracias por venir, y que ha obtenido como poeta, que es un poco lo que nos ocupa hoy, entre otras distinciones, el Premio Internacional de Poesía Manuel del Cabral y el 11º Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez y el 3er Premio de Poesía Clara de Campoamor, ¿no? Este es un libro nuevo, obviamente, un libro de poemas que tiene un trasfondo emocionante y muy íntimo del que vamos a ir hablando. Y me gustaría empezar hablando o conversando sobre esta cuestión, ¿no? Tantas veces hablada y tantas veces evitada la respuesta, de cómo se enfrenta uno a los diferentes géneros literarios, ¿no? Cómo es para ti el proceso, no solo de escritura, sino también el proceso luego, si tiene alguna particularidad en cuanto a la corrección y la edición y la vida del libro, tratándose de poesía. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Ben, por acompañarme esta tarde y por haberme acompañado durante el traslado de manuscrito al libro, ¿no? que son cosas distintas, y de ahí reivindicar siempre la importancia de un editor. Entonces, bueno, en ese sentido, muchas gracias. Y también gracias a Lola y al Alberti, que bueno, es aquí también una segunda casa de la poesía y una segunda casa mía, que tantas veces me ha acogido aquí Lola con distintas cosas.
Bueno, y gracias a todas y a todos ustedes. Son toda gente que conozco, creo, o sea, no sé si hay alguna cara, algún paseante casual, así que bueno, les agradezco muchísimo que se hayan acercado, hayan llegado a la librería después de un día como ayer, que estamos todos medios exhaustos, medios descolocados, así que de verdad siempre agradezco mucho la presencia de quienes me acompañan, pero hoy específicamente. Así que, bueno. Y voy con tu pregunta. La verdad es que, no sé, primero quiero decir algo que a lo mejor es un lugar común, pero quiero destacar esta nobleza de los géneros breves, ¿no? Los géneros breves que de alguna manera, creo yo, exigen cierta colaboración de más, un plus, de lectoras y lectores, ¿no? O sea, es algo que... toda la literatura obviamente necesita de esa colaboración activa de quien lee, pero creo que los géneros breves son todavía más exigentes en ese sentido, ¿no? ¿Qué tienen en común? Para mí, por lo menos, tanto el cuento como la poesía son para mí como un espacio físico donde yo me permito trabajar con las palabras casi como un material plástico y real, ¿no? Se los decía justo el sábado a unos, en el taller del Ateneo, a alguna gente que estaba allí, que para mí es como que escribir es como una especie de continuación de la infancia, ¿no? La escritura como juego que nos dura desde la infancia. Uno, no sé, cuando era chico agarrás cualquier cosa, ¿no? No solo un juguete, un muñequito, un autito, ¿no? Cualquier cosa y decís, dale que esto era, ¿no? Decimos así, y suponete que este espacio es, ¿no? Y uno empieza a jugar en presente. Y yo creo que la literatura para mí es ese espacio, ¿no? Un espacio donde yo digo, dale que esto era. Y para que se crea necesito a la otra persona que tiene que creerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí los dos géneros, poesía y cuento, no se diferencian, ¿no? Tampoco se diferencian, creo, desde la idea de chispa, ¿no? Para mí es como... tanto un cuento como un poema empiezan desde una chispa, desde algo que uno oyó, una imagen que uno no se, de la cual uno no se puede desprender y casi que purga, ¿no? En el cuento o en el poema. Tiene algo que ver con algo muy instantáneo. La novela me parece, digo me parece porque, o sea, llevo mucho tiempo intentando escribir una novela, además de un trabajo de albañilería, y enhorabuena a los novelistas, ¿no? Que cada mañana se levantan y deciden poner un ladrillo arriba de otro. Además de eso, me parece que sí, el germen de una novela puede venir así también, de algo, de ese chispazo, pero que en realidad necesita mucha más argamasa, mucha más construcción, mucha más... no porque sea fácil escribir poesía y cuento y difícil escribir una novela, sino simplemente por la extensión ya vamos en lugares distintos. En cuanto al efecto, yo también creo que el cuento y el poema son como una especie de unidad, ¿no? O sea, no... Sí, uno puede leer un cuento fracturado, digamos, o hacer una lectura fragmentaria de un cuento, pero creo que funciona cuando uno lo empieza y lo acaba, ¿no? Como lector. Y esa experiencia es igual a la del poema. El poema hay que empezarlo y acabarlo, ¿no? Eso independientemente de las relecturas que uno pueda proponerse en uno y otro espacio. Creo también que cuento y poema no se acaban, en el sentido que claro que hay muy buenas novelas que a uno le apetece volver a ellas, ¿no? Pero hay un valor que no es de consumo. O sea, uno no deja de leer un poema porque ya lo leyó, entonces ya lo sabe. Uno vuelve al poema, y lo mismo un cuento. Me parece que uno tiene esa idea de regreso mucho más... es mucho más frecuente releer cuentos y poemas que novelas, ¿no? Hay algo que se agota en la trama, en el saber la trama. Y claro, los poemas y ciertos cuentos creo que yo tampoco, que no se agotan en eso.
Las diferencias, bueno, yo creo que la más obvia es que un cuento de alguna manera tiene que tener un final, ya sea porque la trama se dirige a ese final, ya sea porque hay una especie de modificación en el personaje. Hay algo que evidentemente cambia en el cuento, ¿no? Se nos presenta una situación X y sale, aunque sea con este ojo lo estoy viendo el hoy, ligerísimamente cambiado, ¿no? Aunque no sea una grandísima epopeya, pero algo cambia. En el poema no necesariamente. El poema, creo que la propuesta del poema es otra. Es mucho más probable que uno salga cambiado si sintoniza con el poema, que algo se mueva, ¿no? Técnicamente en el poema. El poema también puede prescindir de personajes, cosas que el cuento no. Y bueno, por ahora eso es lo que se me ocurre. De la manera que yo lo trabajo, a mí, de hecho, te diría que hay veces que ciertos temas me convocan la escritura de un cuento, y cosas que se me quedan afuera ingresan en el poema, y viceversa. Hay una idea en ti lo pregunto sobre todo pensando en la intimidad de este libro, ¿no? Que yo creo que tiene un tono muy cercano a explorar vivencias personales, no necesariamente malas, sino desde luego, pero con un tono íntimo. Y entonces, sobre todo pensando también en el trabajo que hemos hecho de buscar un cambio, alguna palabra, alguna cosita muy puntual, ¿cómo vives la voz poética en el sentido de si es la construcción de una ficción dentro del poema, o si, a diferencia del cuento, es un desgarro o un lanzar otra cosa distinta, ¿no? La emoción interior, quizá. A ver, yo creo que, y perdón por mis alumnos que me escuchan decir esto 100 veces, creo que un escritor es un arqueólogo de sí mismo. No importa que uno construya una ficción. En definitiva, estás trabajando con un material que te es propio, que tiene que ver con la sentimentalidad, con las emociones, con tus vivencias personales, y también para mí con cierta forma de conocimiento, porque creo que uno se aprende de uno mismo mediante la escritura, aunque esa escritura sea ficcional, o sea, aunque no tenga nada que ver. Yo también trabajo lo que podríamos llamar una voz poética o un yo lírico, que aunque diga yo, no soy específicamente yo, pero también lo soy, porque por esto que te digo, ¿no? Que me parece que la poesía se nutre de cierta curiosidad espiritual, de un poco del misterio que somos, y también de ese juego con las palabras, ¿no? Y el cuento también, o sea, la narrativa también. Entonces, por más que uno ponga eso en cabeza de un personaje, en cabeza de una voz poética, hay algo nuestro que siempre está allí permeado. Creo que no por mucho que uno escriba corrientes objetivistas o desvinculadas de la subjetividad, siempre hay detrás de esa máscara, ¿no?, de persona, ¿no?, siempre hay alguien, y ese alguien es la voz que escribe, ¿no? Tengo una pregunta más antes de pedirte que nos abras ya esta. Yo creo que las presentaciones de un libro de poemas siempre deben contar cuanto antes con la lectura de algún poema. Quería preguntarte por una cuestión curiosa en la edición del libro, en la composición de la estructura del libro, que está dividido en 6 partes, 6 partes que están representadas como corresponde adecuadamente en el índice, pero que no lo estaban prácticamente hasta la imprenta, y tú no te diste cuenta de esto, pero la sexta parte, el número 6 de la sexta parte no existía, estaba integrada en la quinta. Fue un rescate a ultimísima hora, gol por la escuadra en el minuto 90.
Pero cada una de estas partes va introducida con una cita, y lo interesante para mí, tanto como autor como editor, es que todos son de José Ángel Valente, ¿no? Entonces me interesa mucho esta idea, que me parece una apuesta, no sé, yo desde luego como lector tampoco lo he visto muchas veces, de una voz poderosa, como es la de José Ángel Valente, que digamos acompaña al libro en todos sus tramos, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco por esta decisión creativa y también editorial bueno, las secciones van introducidas por esta voz, ¿no? Por diferentes citas del gran José Ángel Valente. Sí, Ben igual tiene como 10 ojos, ¿no? Porque es como agarraba el manuscrito y decía, oye, acá esto, no sé, es entrado por acá. Bueno, este es el placer, ¿no? Sí, pero casi nos quedamos sin el 6, ¿eh? El 6 llegó, el 6 llegó el último. Bueno, así, como una maratón. Todavía, espero que no haya ninguna rata. Espero. Veremos qué pasa. Bueno, creo que todos los epígrafes, en primer lugar, son un homenaje, ¿no? Un homenaje a esas voces tutelares que nos acompañan, esos autores y autoras que te iluminan, ¿no? Eso no quiere decir, ojalá, ¿no? O sea, José Ángel Valente, menudo nombre me elegí. No creo que eso tenga que ver con la poética de Valente. Sí creo que me ayudó a ordenar el libro, porque es muy complicado. Una cosa sobre, creo que la que no se incide bastante, armar un libro de cuentos y armar un libro de poesía, de poemas, ¿no? O sea, es un rompecabezas, todo para que después los lectores y las lectoras vean así y digan, tengo 5 minutos de leer este cuento. Bueno, hay talleres enteros sobre eso, ¿no? En el caso de cuentos supongo que también, pero yo sé que hay talleres sobre cómo armar un libro de poemas. Claro, pero no hay una fórmula. No. Entonces, estamos... no lo digas que se nos acaban los talleres. No. Talleres. No, pero es todo un tema, ¿viste? ¿Por dónde empezás a armar el libro? ¿Cómo lo terminás? ¿Qué va en el medio? Tiene que ver con la temática, tiene que ver especialmente en los libros de poemas con una especie de respiración del libro, ¿no? De cierta cosa rítmica. Y en este caso tiene que ver con que a mí no me parece mal, pero no me gustan ni los libros de cuentos que sean como colecciones de cuentos, ni los libros de poesía que sean como colecciones de poemas, solo munidos por la voz. Que me parece un criterio válido, solo digo que a mí me cuesta más ser autora de esa clase de libros. Entonces, me parece que la separación da una idea de sistematización. Si ayuda o no a quien lee, no tengo idea. A mí me ayuda, y puede ser que sea agrupar debajo de esa sección, como en la música, ¿no? Porque estás modulando dentro de algo, dentro de cual algo en ese epígrafe resuena, o como contrapunto, ¿no? O sea, en ese sentido me interesa y me parece que le da una cohesión a los libros, ¿no? Yo creo que un título bien puesto, y bien puesto quiero decir no que sea bonito y atrayente, sino que tenga que ver con lo que hay dentro. Y un ordenamiento, un orden apropiado revaloriza el libro, porque cuando uno los termina, a mí me ha pasado, uno termina de leer un libro y dice de repente, o sea, te empiezan a resonar cosas de lo que leíste en función de ese título o en función de esos epígrafes, ¿no? Y luego Valente en particular es para mí un autor español muy importante en lo que hace a mi vida interior poética, porque tiene como cierta astringencia, ¿no? Y entonces yo que soy un poco, tengo mucha humedad latinoamericana en mi sangre, Valente me recuerda
que hay que imponer un poco de contención. Entonces lo quiero mucho por eso, porque es como una especie de ángel tutelar que me dice stop. Ahí. Bueno, yo no te veo te veo bastante controlando bastante el poema. No me ves antes de Valente. Está muy apropiado también para la edición, para que no te quede un libro demasiado extenso, está muy bien. Bueno, por favor, léenos lo que quieras. Voy a empezar a leer un poema que está dedicado a mis hijas, que lo primero que hacen es cuando saben que va a salir un libro es nos dedicaste a algo más. Entonces esta vez les dije que no, pero es mentira. Acá tienen un poema que se llama Alumbramientos y que es para ellas dos, para mis gemelas, Sofi y Feli, y para mi mamá y para todas las madres. Así que así, ¿no? Bueno, lo voy a leer, ¿no? Alumbramientos. Yo tuve 3 corazones y un útero de dulce vino amniótico. También un ombligo dilatado en su gesto de asombro y 2 cordones. Las noches antes del futuro se agrandaban en insomnio sobre cada uno de mis 206 huesos. 9 veces más tarde, reducida a un solo corazón, conservo la línea de una cesárea doble que me abrió la carne. De lado a lado, sobre ella escribo febriles palabras que subieron a la boca como la leche al pecho para alimentar el hambre del poema. Es el lenguaje que alumbra el cambio y la ausencia. Es otra cicatriz, un mientras tanto que apacigua lo perdido. Quería también empezar por este poema, no solo por mis hijas, sino para hablar de algo que me parece también, ahora que lo pienso, una diferencia con el cuento, ¿no? Que es el tiempo del poema. El tiempo del poema no importa en el tiempo verbal que esté escrito, sino que con cada lectura se hace presente, ¿no? Vuelve, es un episodio que vuelve. El tiempo del poema, más que un tiempo del recuerdo, es eso, ¿no? Como si lo que estamos mostrando se hiciera carne de nuevo, casi como eso, justo, casi como una cicatriz, ¿no? Algo que uno lleva en el cuerpo y que si no mira, se olvida de ello, pero cada vez que uno mira esa cicatriz, es como una máquina del tiempo, ¿no? Te vuelve todo eso que tenés, que llevás inscrito en la carne y que por momentos te lo olvidás. Bueno, y la participación de quien lee el poema, ¿no? Aunque sea uno mismo, de su propio poema, ¿no? La manera en que actualizamos el poema con cada lectura, ¿no? Y lo traemos al presente. Hay un aspecto que me parece muy interesante del libro y que quizá pueda darte pie a algún poema que te apetezca, es cómo, además de estos poemas que tienen que ver más con un tono íntimo, ¿no? como el que acabas de compartir con nosotros, que tiene que ver con el yo de alguna manera, hay también algunos poemas que ofrecen un contenido social, ¿no? y que nos hablan un poco de la mirada hacia el mundo y también de cómo incorporar esas ganas de resaltar ciertos aspectos de la sociedad y del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Creo que es interesante y en mi opinión potente trabajar con lo que podríamos llamar una especie de poesía social, ¿no? Yo lo intento también a veces, pero creo que es difícil dar con el tono, ¿no? Dar con el tono que no sea que no se parezca demasiado a una noticia o que tampoco sea una denuncia panfletaria, ¿no? Yo creo que lo haces muy, muy, muy bien. Pero háblanos de este interés y si te da pie a leer algo, pues estupendo.
Sí, bueno, porque una de las muchas cosas que para mí es la literatura es una forma de pensamiento también, ¿no? O sea, escribir es una forma de pensar y creo que el poema es también para quienes lo leemos, ¿no? Para quienes leemos poemas es también una forma de aprendizaje que no tiene que ver con un aprendizaje de la sensibilidad solamente, sino no con una formación de la sensibilidad, ¿no? Que yo muchas veces digo, la literatura es una forma de empatía, ¿no? Uno de repente, en la vivencia de un personaje o en la lectura de cierto poema, uno entiende, comprende cosas que realmente no ha vivido, ¿no? Pero es también una forma de conocimiento histórico. O sea, yo creo que sería posible en esta idea borgiana, ¿no? de omitir los autores y quedarnos con las piezas literarias, ¿no? Hablar de la historia del espíritu humano, ¿no? O sea, de la historia de nuestra especie, por decirlo de alguna manera así un poco rimbombante. Y cómo va a quedar al margen eso que nosotros, esas injusticias sociales, esas diferencias políticas, bueno, todo eso integra también el yo, ¿no? Y si yo siempre termino algún poema metiéndolo en esa dirección. Voy a leerles Ellos. Y otra cosa, ¿no? También que de alguna manera el poema trabaja contra la abstracción, ¿no? Porque esto que decías vos, de cómo diferenciarlo de la noticia y todo eso, ¿no? La noticia, los informes políticos, todo eso tienen un nivel de abstracción que encapsulan un montón de miserias, diferencias, injusticias que se pueden contar uno a uno, ¿no? Y que tienen nombre y apellido. No es que un poema les vaya a devolver ninguna integridad a quienes no la tienen, pero bueno, al menos queda allí. El poema se llama Ellos. Atrapados por la jarcia de la noche, con las bocas descosidas por el hambre, beben agua de lluvia al pie de las usinas. Son el terror desarrapado de los centros comerciales, son sombras dobles en la noche de los atrios de las iglesias y del cajero automático de tu banco, Sociedad Limitada. El ubicuo decorado urbano son girasoles para siempre enjibados en las bocas de todos los metros. Son señores de las moscas por derecho mitológico. Son hermanos de la basura y de los restos del payaso de McDonald's. No levantan la cerviz, tienen los ojos por los suelos, imantados por tu limosna que brilla en su platito de cartón como vulgares estrellas, pobres piedras que acabarán ellas también por extinguirse. Nadie los mira, ellos no miran nada. El ojo tuerto de índices y estadísticas tampoco los tiene en cuenta. Ya han sido expulsados de toda república y de cualquier reino, del portal de tu comunidad, de ese bar, de aquel colegio. Hasta en el infierno se olvidaron de ellos, y ellos ya no esperan ni siquiera un epitafio riguroso. Excelente. Gracias, Víctor. Quizá antes de dar paso a que nos compartas ya de seguido un poco los poemas que quieras, antes hablábamos de la importancia de la brevedad de las presentaciones en general y de las presentaciones de poesía en particular. Me gustaría que habláramos un poco y que también pudieras compartirnos un poco el trasfondo, porque creo que va a tener mucho valor. No lo hemos hablado tú y yo, de la elegía para mi abuelo encuadernador. También, pues, como estamos rodeados de libros y como hemos hablado también del vocabulario del poema, buscando las maneras en que pudiéramos entrar como lectores en este mundo, ¿no? El mundo de la encuadernación. No sé si nos compartirías un poco el trasfondo de este poema, la historia, y si luego sirve para enganchar pues, con la lectura estupenda. No sé si voy a leer el poema, no por nada, sino para no aguar la presentación.
Sí. El poema es un golpe bajo de los lectores, no hay que confiar. Yo se los digo. ¿No? Esto vende. Mi abuelo materno, que había nacido en Salamanca, era encuadernador. Y entonces, bueno, yo tuve mucha relación con él, como nieta, digamos, pero además en todo el universo del libro, porque mi abuelo estaba jubilado, pero encuadernaba en su casa. Le encuadernaba a todos los vecinos, tenía un taller de encuadernación detrás de su casa. Entonces, yo desde muy chica me vinculé con la materialidad del libro, o sea, con el bastidor. Mi abuelo me enseñaba a coser, bueno, vaya a saber lo que cosía yo en esos cuadernillos de chiquita. Él doraba los libros a mano, con una prensa a mano, porque como ya estaba jubilado y trabajaba en su casa, no tenía las máquinas, ¿no? Entonces, bueno, era toda esa fascinación también, ¿no? del papel de oro que te quedaba. Con mi hermana nos untábamos de brillantina como vedettes infantiles. Y teníamos, bueno, y todos esos pedacitos de piel, todas esas cosas que era como una especie de... Era un juguete, pero también era un vínculo muy, muy poderoso con el mundo del libro, ¿no? Y mi abuelo, no sé si cuando trabajaba en Salamanca o en Bilbao, porque además él trabajó imprimiendo la Lotería de España. Entonces, bueno, tenía así como... Y después se fue a Argentina y también trabajó en el mundo editorial, ¿no? Pero siempre desde ese lugar, desde la materialidad de los libros. Mi abuelo tenía el dedo índice, que además él era un narrador oral estupendo, ¿no? Entonces siempre nos contaba historias y uno estaba ahí medio embobado porque era muy buen narrador. Mi abuelo tenía el dedo índice doblado, porque se lo había agarrado una máquina dobladora en un descuido, una máquina dobladora de papel, y entonces tenía la falange como una especie de interrogación, ¿no? Una cosa así. La uña que le crecía como una especie de garra, una cosa extraña en ese dedo, pero vos estás poniendo así y no te da asco. A pesar de que mi abuelo te contaba, no, esto me lo hizo un pájaro, bueno, no sé, miles de cosas, ¿no? Entonces, para mí, el mundo del libro, más allá de la afectividad que uno puede tener como lectora, porque es eso lo que yo he sido toda mi vida, yo soy una escritora tardía, acá la gente lo sabe, que yo ejercí como abogada muchísimos años, perdón. Más allá de eso, el mundo del mundo del libro, del afecto que yo tengo como lectora por el mundo del libro, está todo el vínculo con eso que es parte de mi vida afectiva y especialmente de mi infancia, ¿no? Entonces, para mí los libros, sobre todo los libros antiguos, cuando vos los ves en piel, con esas portadas marmoladas y cosas así, siempre me trae a mi abuelo, ¿no? Entonces, y yo creo que la idea esa... Cuando escribí ese poema también pensaba en otra cosa, ¿no? Como que la experiencia de todos nosotros, ¿no? Es una experiencia caótica, lo vimos ayer, fragmentaria, desordenada, ¿no? Y entonces a uno le pasan muchas cosas en su vida y hace como relaciones extrañas, ¿no? O sea, como adolescente en el metro... te enamorás de alguien en la parada Argüelles y entonces para siempre la megafonía del metro te va a traer a tu amor adolescente, ¿no? Bueno, cosas, la Magdalena de Proust, pero mucho más disparatada. Todos nosotros tenemos esos universos, esos todos, ¿no? Que obviamente no resisten ninguna taxonomía ordenada de ninguna clase, ¿no? Entonces para mí esa cosa, ¿no? De los libros y mi abuelo está como muy pegada. No sé si ven el cuerpo. Voy a intentar leerlo, pero ven esta trampa que me hiciste. ¿Qué página es? 30 y algo, 36. Bueno, esto tiene un epígrafe de Yorgos Seferis que dice: ¿qué vigor extraño sientes al hablar con los muertos? Es marzo la hora en que te lleva la muerte. Silencios de luz. Hace 20 años que lluevo ese día. Acuden a mí oscuros la tormenta y su hocico helado cuando te cerraste en fruto podrido. Era domingo para todos.
me quedé loba triste aullándote. Dando tumbos, negra de tan sola. Mi vestido era un trapo arrugado, melancólico de hilos. En las estaciones de provincia a veces me llegaba tu voz anticipada de tenor anciano, pero tu cuerpo nunca venía. De andén a andén no pude salirme de tu nombre. Una íntima alegría conservo cuando alguien dice cubierta, lomo o solapa, aparecen tus manos. Llevabas en las palmas el trabajo de coser en un libro incesante el destino de los hombres. Tus manos, como animales de compañía, regresan siempre. Me las sigues ofreciendo, árbol entre muchos árboles, rama de ruiseñor, plumas de canto, entresijo de raíces vivas, lo verde de la herida. Gracias. Hay poemas que yo nunca leo, ¿sabes? O sea, poemas de los libros anteriores y eso, jamás los leo porque sé que, no sé si puedo, por esto que decías, ¿no? Que el poema actualiza la emoción, de alguna manera me es difícil. Y fíjate que con dificultad y eso te estaba contando de mi abuelo, pero cuando leo es como, no sé, hay algo... No, es otra clave. Sí, una cosa que se, no sé, como una especie de transfiguración, pongámoslo místico, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Sí, pero es interesante, hay que reivindicar, por si acaso, que esa emoción está dentro del poema en sí, no necesariamente, o sea, el hecho, tú lo estás experimentando de una manera, pero yo creo que existe y con independencia de ti. Es decir, es un poema que emociona mucho y esa emoción depositada o entregada o invertida está, ¿no? Por lo tanto, es un poema, bueno, me ha emocionado a mí también, ¿no? Entonces quiero decir, me parece importante separarlo de la idea de la experiencia propia, sino hablar de la emoción que contiene el propio poema, ¿no? Gracias. Y además pasa una cosa, ¿no? Hablando de estos todos raros, que claro, mis abuelos que eran españoles, ellos eran, de alguna manera, hay mucha gente española en Argentina, ¿no? Pero digo, los pocos que hablaban así en mi círculo, ¿no? Todo el mundo hablaba con el acento argentino y ellos hablaban en gallego, como decimos en Argentina los españoles, ¿no? Y lo que me pasó cuando me vine a vivir acá fue como una experiencia extrañísima, porque de repente yo iba al mercado y escuchaba a las señoras hablando y me daba vuelta porque decía, está mi abuela, ¿no? Esa cosa inconsciente. Y con mi abuelo lo mismo, o sea, a veces escucho, sobre todo, por ejemplo, viste las estaciones de tren que te traen ahí en el andén como una voz que por ahí está lejana, pero... Y entonces yo decía, ay, ¿qué estos todos que hacemos, ¿no? Tan extraños, tan poderosos? De eso también, eso creo que yo también hace mucho en la poesía, juntar cosas que normalmente no existen en la naturaleza. Pues yo creo que si te apetece y te ves con ganas, si nos quieres compartir un par de poemas o los que tú quieras. Sí, un poquito más y ya. Sí, lo que quieras, y así tenemos un tiempo para conversar. Sí, a ver. Un saludo a los que nos están siguiendo a través del Instagram. Sí. Están ahí, al lado de los que escribes. ¿Tienes un Kleenex para bueno, una cosa también que creo que hace la poesía es trabajar con una pregunta que el poema no dice. O a veces la dice, ¿no? Pero a veces no. Es como que uno escribe un poema respondiendo a una especie de pregunta, no respondiendo de manera con certidumbre, ¿no? Sino como una especie de construcción elíptica de una pregunta, algo así. Y este poema salió así, ¿no? A partir de una pregunta que no digo. Se llama Feria. En los jaulones revoloteaban las palomas de ninguna paz. Los naipes marcados de infortunios brillaban en las mangas del adivino, y en el cuello del oso la cadena para cortar en óxido a la mujer barbuda. Él escupía fuego, ella tragaba las cenizas. Los espejos deformantes devolvían tu exacta figura.
Me fui antes de que los guantes del mago acertaran a fruncir los dedos para formar el puño. No quise ver al tigre pasear al payaso contra ella, ni a los monos tan humanos, ni las telas de la carpa por el piso cuando los acróbatas, con un alboroto de albatros, desmantelaran la cruz de la estructura. Que tire la primera piedra quien no le ha dado la espalda al triste circo del mundo. Ustedes no lo ven, pero la edición de Valeria está toda anotada con manuscrita. Entonces es una edición, literalmente una edición comentada por la autora. Me parece una joya y ojalá me lo regales. Y con tachones, y con todo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que otro que no tenía pensado leer, pero que lo voy a leer porque mi amiga Almu me dijo que no podía venir y me está mirando por Instagram y este poema es para ella, así que se lo voy a leer a ustedes, pero también a ella. Nocturnal. Es la hora en que la luz vuelve a su madriguera. Me voy despojando de las vocales, laringe arriba. Por fin escapo al lenguaje. Los árboles honestos modulan la penumbra de aquí para allá. Voy perdiendo memoria, caras, luz, la forma de sus manos amadas. Las pupilas se despueblan, la almohada traza su horizonte blando. Me gusta la noche, en ella se cumple el destino del hombre, soñar la vida. Y una más en este show de lágrimas y luz. Sí, ahí está. Gracias, Eloy. Y yo creo que con este ya, gracias. Con este terminamos. Y la elección de lo que iba a leer, la hice el domingo. Y pensaba terminar con este poema y dije, sí, mira, justo, yo siempre tengo alguna especie de, esta idea de la poesía es un arma cargada de futuro. Hay siempre algo un poco profético, ¿no? Cuando escribí La condición animal, que se publicó en el 2016, pero el libro lo terminé más o menos sobre el 2014, el último cuento, que es una distopía, habla de una pandemia. Entonces, cuando salió Hubo un jardín, algunos amigos argentinos me dijeron, ¿de qué va el último cuento? Porque a ver qué se nos viene. Me acordé de ellos cuando estaba armando la lectura de lo que quería compartir, el domingo, que es un poema que se llama Giordano Bruno, ¿no? El personaje histórico quemado por sostener una idea, ¿no? Por sostener una idea astronómica, ¿no? Y bueno, y este poema es para mi hermana, que está ahí, una de mis hermanas, la que está ahí, Uji. Y eso también tiene la poesía, ¿no? La capacidad de contar algo muy grande en un chispazo, ¿no? O por lo menos iluminar así, como una especie de fósforo, ¿no? O cerilla. Es como que uno en una habitación oscura hace así, ilumina algo, el contorno, el borde de un cuadro, no sé, el apoyabrazos, y el resto, ¿no? Uno lo imagina con esa pequeña iluminación. Bueno, Giordano Bruno, 1548-1600. Quien contempló largamente el espacio lleva consigo ese fervor como si propagarlo fuera su tarea. Imagínate. Eso le tocó en suerte a Bruno, proyectar sobre todo aquel que se acercara en la humedad de su pupila animal astral las cifras nocturnas de la luz. Pon en tu horizonte una estrella, el cielo has de tener siempre cerca, estás cosido a cada una de esas piedras frías, resonando contra el tiempo en el lecho del oscuro. Pon en tu horizonte una estrella y pide para ti
esa misma fuerza que sin descanso la sostiene. Bueno, muchísimas gracias una vez más a la librería, gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde, gracias Lola. Seguro que ahora muchos tienen ganas de conversar con Valeria, les puede firmar el libro y ya está. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias a Valeria sobre todo.